El sentimiento de indignación es el mostrar fastidio, enojo, malestar por una forma de pensar que no considera a los demás, completamente egoísta e injusta. Y peor aún, cuando esa manera de pensar egoísta, injusta, abusiva, que hace daño a las personas, no queda más que sentir indignación, malestar, enfado, ira por aquellos hechos que están dañando a la gente. Y en Guatemala, con nuestros gobiernos, ha sucedido precisamente eso. El pueblo cansado, con malestar, se ha pronunciado. Y siempre hay que pronunciarse cuando se falta a la vida. No porque maten con pistola a la gente, es que la matan con condiciones de injusticia, desigualdades, falta de oportunidades, que lleva a los más pobres al hambre, que lleva a los más pobres a morirse por falta de asistencia médica cuando están enfermos. Y todo esto indigna. No puede ser de otra manera. Indignarse no es pecado. El pecado es que con la rabia uno dañe a los demás. Y precisamente en el Evangelio que acabamos de escuchar, esto sucede. Jesús, que va al templo, y que va al templo para encontrarse con Dios su Padre, porque el templo es el lugar de la presencia de Dios. Los hebreos a esta presencia de Dios le llaman Shekinah, es la morada del Dios vivo, del santo entre los santos, que cuando se le busca con fe viva y con una fe que dé frutos en la justicia y en el amor hacia los demás, para no tener cultos vacíos que no sirven para nada, realmente una fe así en espíritu y en verdad, como Jesús dirá, es aquella que santifica. ¿Por qué? Porque nos llenamos de la presencia de Dios. Y recuérdense que somos templos vivos del Espíritu Santo, pero no solamente yo. Templos vivos del Espíritu Santo son los demás. Templos vivos del Espíritu Santo es la hermana Catalina. Templos vivos del Espíritu Santo es Nicolás. Templos vivos del Espíritu Santo es aquel mendigo que quizá hasta tiene un gran tufo porque no tiene oportunidad de bañarse. Y cuando nosotros tratamos mal y despreciamos a los demás, aunque vayamos al templo, no nos encontramos con el Señor. Pero ¿qué es lo que pasó? Jesús entra al templo y ve aquel alboroto, ve aquel relajo de comerciantes dentro del templo, vendiendo sus cosas a los romeristas y seguramente aprovechándose de la necesidad, dando con precios caros.
ve a los cambistas de monedas, porque en el templo había una moneda especial que había que cambiarla y no se recibía la moneda que circulaba, porque era pagana, era moneda romana. Pero los sacerdotes de la religión judía colaban la basurita y se bebían las grandes trancas, porque aunque cambiaran el pisto, era pisto siempre fruto de injusticia. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace? Les aplaude. Qué bueno que aquí en el templo hay vida. ¿Qué hace Jesús? A ver, Juana, ¿qué hace Jesús? Les aplaude. No aplaude, siente enfado, se enoja, se molesta y con un látigo saca a toda esa gente comerciante e injusta que está en el templo y voltea las mesas de los cambistas y han convertido, les dice, la casa de mi padre en un mercado. La han hecho casa de bandidos. La han hecho casa de idolatría. ¿Por qué? ¿Qué encontramos en la primera lectura? Encontramos los 10 mandamientos. Que hay que adorar a un solo Dios, que hay que santificar su día, que hay que darle culto. Y así como se ama a Dios en espíritu y en verdad, con toda el alma, con todo el corazón, con toda la fuerza del amor, ¿a quién más hay que amar así? ¿A quién más hay que amar así? ¡A Dios! Porque si no amamos al hermano, son mentiras que digamos que nosotros estamos amando a Dios. Las cosas son así. ¿Y cuántas veces nosotros, mis hermanos, y digo nosotros porque en la colada estoy yo, y quizá más pecador que todos ustedes? ¿Cuántas veces decimos que amamos a Dios? Que ofrecemos lo mejor para Dios. Pero es que a Nicolás no lo puedo ver ni en pintura, me revienta su sola presencia. ¿Cuántas veces ignoro a la hermana con la que yo vivo? ¿Cuántas veces cometo injusticias, cometo maldades? Y eso sí, ¿verdad? Pero en el templo muy piadosito y muy perfumadita la señora. Y muy arregladito el señor, y cómo huele a loción, a limpio. Pero el corazón apesta. El corazón apesta. ¿Por qué? Porque no está usted en la casa del Señor con los sentimientos y con la fe que debe tener. El gran amor a Dios, pero el gran amor al prójimo. Y los que estaban haciendo negocios en el templo ya no estaban dando culto a Dios, sino a quién le estaban dando culto a Dios. ¿A quién le estaban dando culto ellos? ¿A quién le estaba dando culto? A Dios. ¿A quién entonces? Al pisto. Entonces el pisto era su Dios, y el pisto no es Dios, y el pisto no salva a nadie. Y por tener pisto no nos importa participar en negocios ilícitos. Por tener pisto no me importa a mí cerrarme al hermano y atracar al hermano en lo que yo pueda.
Por tener pisto rindo culto al pisto y no al Dios vivo. Ah, pero estoy en el templo. Es decir, la fe se tiene que demostrar con obras. El Papa San Juan Pablo II, la primera vez que vino a Guatemala, vino 3, pronunció de una forma muy fuerte, no hay que hacer divorcio entre fe y vida. Porque decimos que tenemos fe, pero vivimos de otro modo. Esa es la realidad. Y en el fondo del evangelio de hoy está esto: el fruto de la injusticia, y por el otro lado el llamado que el Señor hace a adorar a Dios en espíritu y en verdad, con una fe viva, con una fe que dé frutos. ¿Por qué los 10 mandamientos? Para enseñarnos el camino. Los 10 mandamientos no son prohibiciones. Los 10 mandamientos que hemos escuchado en la primera lectura son faros de luz que nos indican por dónde hemos de caminar en nuestra relación con Dios. Y naturalmente la relación con Dios aterriza en la relación concreta que tenemos con los hermanos. Entonces estos mandamientos se dieron en el desierto cuando el pueblo había salido de la esclavitud. Y en el fondo, ¿qué hay? Que hay que tener relaciones nuevas. No como las relaciones allá en Egipto, donde el faraón les aplastaba y les oprimía. El nuevo pueblo de Dios ha de tener relaciones de hermanos y no de esclavos. Es que miren, mis hermanitos, hasta en la iglesia se nos mete el pecado. Somos coordinadores de grupo y queremos mangonear a los demás. Soy sacerdote y soy párroco y se me olvida que la autoridad está en el servicio y en el amor. Soy hermana superiora de una casa de religiosas y ve, ¡ajá! Ni el Padre Eterno chinga tanto y el Padre Eterno no chinga. Y a veces nosotros chingamos a la gente. Entonces miren, las cosas caminan por otro lado. Si estamos en la Shekinah de Dios, en su morada, en su presencia, es porque nuestro corazón también está en sintonía con Él y en sintonía con el hermano, creando situaciones más fraternas, creando situaciones de solidaridad, creando situaciones de respeto, creando situaciones de tolerancia y creando situaciones de auténtico amor. Lo demás es pura hipocresía. Lo demás es pura farsa. Las cosas no funcionan automáticamente. Es que me voy a sobar todo con esta cruz bendita que traje de Esquipulas. Pero mientras no cambies tu corazón, pasate 20,000 cruces hasta con cebo, que no te va a hacer nada. Las cosas caminan por otro lado y esto lo comprendemos en el gran amor y en la gran ternura de Dios. Y entonces sí, cuando esto pase al final de la Cuaresma vamos a cantar aleluya, aleluya y gloria a Dios, mis hermanos. Pero mientras tanto tenemos que hacer ese camino que nos vaya llevando al amor y al verdadero culto agradable a Dios. Y entonces sí, qué agradable es los atrios del templo del Señor, como dice el Salmo.
no solamente los atrios, sino más adentro, porque adentro está la morada del Dios vivo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, ahora que escuchamos la palabra y que vamos a recibir la Eucaristía, a tener una fe fructuosa para adorar a Dios en espíritu y en verdad.